En el pequeño pueblo de la Alameda, en la provincia de Cádiz, donde todos se conocían y las luces de las casas parecían reflejar vidas ajenas tras cortinas de encaje, se celebraba una cena benéfica en la azotea del centro cultural local. La iniciativa era de Javier, el esposo de Marta, un empresario que buscaba fortalecer lazos sociales y asegurar un nuevo contrato. Marta vestía un vestido negro de satén que le llegaba justo a las rodillas, ceñido al cuerpo, con finos tirantes que dejaban al descubierto sus hombros. Debajo, llevaba medias color carne con una banda de encaje que apenas se insinuaba bajo el dobladillo. Su lencería, de seda azul cobalto, delineaba sus formas con delicadeza, otorgándole una postura firme, un paso seguro y hasta un aliento contenido. No buscaba miradas, pero sentía que cada movimiento la hacía parecer a la vez pura y peligrosa. Javier desapareció pronto entre un grupo de hombres en traje que discutían la división de terrenos cerca de Sevilla. Marta quedó sola junto a la barra de champán, observando la mantelería blanca como si entre sus hilos estuviera bordado su destino. Fue entonces cuando apareció él, don Víctor, el padre de Javier. Hombre de porte reservado, con una sonrisa apenas perceptible y un aire de quien observa desde otra dimensión. Marta y don Víctor apenas se intercambiaban saludos en las reuniones familiares, pero aquella noche se acercó a ella con una copa en la mano y una media sonrisa. «Siempre soportas tan estoica el aburrimiento de estos eventos», le susurró, inclinando la cabeza hacia su oído. Marta sintió su aliento y no se apartó. Respondió con una frase que olvidó al instante porque la conversación se volvió extraña, ligera como encaje, y a la vez inquietante como el viento antes de la tormenta. Don Víctor no hablaba solo con palabras. Sus pausas, miradas, la manera de sostener la copa y cómo giraba ligeramente el cuerpo hacia ella, como si dibujara una línea invisible que solo ellos podían recorrer, creaban una atmósfera única. En un momento, se encontraron apartados del resto, como si todos los demás hubieran dejado de existir. Marta comprendió que él la observaba, leía en ella lo que Javier ni siquiera intentaba notar. Y en eso había algo aterrador y seductor a la vez. Al regresar a casa, no hubo suficiente espacio en el coche, y Marta acabó en un taxi con don Víctor. En silencio, sentados uno al lado del otro, ella sintió el calor de su mano rozando casi su muslo. Él miraba por la ventana, ella a él, mientras las calles se desdibujaban en una galería de deseos no cumplidos. Al despedirse, su mirada se detuvo más tiempo del que cabía en el papel de suegro. Pareció querer decir algo, pero solo sonrió y se alejó. Esa noche, Marta no pudo dormir. Se desvistió y se quedó frente al espejo. No posaba para Javier, sino para sí misma, una mujer que por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien la veía, no con los ojos, sino con la piel. Sacó un conjunto de encaje casi olvidado y lo puso sobre la ropa interior que llevaba puesta, no para mañana, sino para sentirlo más cerca. Dentro de ella, algo temblaba. Intentó conciliar el sueño, pero sabía que ya nada sería igual. Algo se había puesto en marcha y no se detendría. Mientras tanto, la semana transcurrió como a través de una niebla. Marta seguía en su papel de esposa, cocinando, sonriendo, mostrando ternura cotidiana que su cuerpo ya no reconocía. Por dentro, detrás de un vidrio invisible, vivía otro mundo. Allí guardaba el roce, la mirada, la frase inacabada de don Víctor, la sonrisa contenida y el silencio del taxi, donde todo respiraba lo no dicho. Al cabo de unos días, Marta fue invitada a un almuerzo en la casa de don Víctor, situada en las afueras de Jerez, entre calles anchas, casas bajas y el aroma inconfundible de tomillo y jara. Eligió un vestido blanco ajustado de manga corta, que acentuaba sus curvas con elegancia sin ser demasiado llamativo. Debajo llevaba ese mismo conjunto azul cobalto que parecía devolverle la vida a su cuerpo, como si recordara cómo sentirse realmente viva. La casa olía a repollo cocido, a té y a leña de encina. Un ambiente cálido, pero en el aire flotaba una tensión apenas perceptible. Javier, como siempre, se perdió en largas conversaciones con su hermano mientras Marta ayudaba en la cocina con movimientos automáticos. Hasta que don Víctor se acercó más de lo debido. «Hoy estás muy callada», dijo, dejando un plato con mermelada junto a sus dedos sobre la mesa. No tocó el plato, pero Marta sintió el calor de su mano. «Solo ha sido una mañana difícil», respondió ella, rozándose el mentón con la mano, un gesto que él no pasó por alto.
Quedaron solos en un rincón de la cocina, junto a la ventana. Don Víctor la miraba no a los ojos, sino un poco más abajo, una mirada que no era vulgar sino de poder y control. La mantenía a distancia en un juego silencioso. Más tarde, cuando todos salieron al jardín para tomar el té, Marta volvió a la cocina por el azucarero y él apareció detrás. ¿Sabías que tu paso se escucha antes de que entres en la habitación? Su voz era baja, pero sus palabras calaron profundo. ¿Eso era una amenaza? ¿Un halago? Marta no lo sabía, solo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Aquella noche, en el coche, escuchando a Javier hablar interminablemente sobre un nuevo proyecto en Málaga, Marta asentía sin escuchar, sumergida en el eco de aquella frase, esto es peligroso. Y no le asustaba, sino que le excitaba. A la mañana siguiente se despertó temprano, se puso una bata y se sentó junto a la ventana, observando cómo la bruma gris envolvía el patio. En su mente flotaban los dedos de don Víctor, que casi no la tocaban, pero dejaban huella. Sacó un conjunto nuevo de lencería negra, con encajes delicados en la espalda, y se lo puso bajo la ropa cómoda de casa, para recordarse que existía. El tercer día encontró una excusa para ir a la casa de don Víctor. Necesitaba un álbum de fotos familiar para preparar un collage de cumpleaños para Javier. Él la recibió con un breve pasa, estaré en casa después de las 4, y Marta condujo hacia su casa bajo un cielo gris, con el asfalto todavía mojado por la lluvia reciente. Don Víctor abrió la puerta casi al instante, como si le esperara. Vestía un jersey gris de cuello alto y su aroma a café mezclado con algo indeterminado y peligroso llenaba el aire. ¿Por el álbum?, preguntó con una sonrisa ladeada. Sí, solo por eso, mintió Marta, aunque sabía que no era verdad. La llevó a la veranda donde ya había puesto un termo con té. Se sentaron juntos a hojear fotografías, el joven, Javier de niño con su mono de trabajo. Marta reía, pero cada sonrisa era una excusa para ocultar lo que estaba sucediendo entre ellos. ¿Recuerdas la primera vez que viniste a casa?, preguntó don Víctor. Con esa blusa azul. Javier no podía apartar los ojos de ti. Y tú, yo estaba casado y probablemente ciego. Hubo un silencio. Su mano descansaba cerca de la de Marta sobre la mesa. Los dedos no se movían, pero esperaban. Ella colocó la suya encima, apretándola con fuerza. Él no besó su mano ni dijo nada, solo la apretó. Y fue suficiente para que el deseo incendiara todo su día. Pasó una semana que pareció una vida entera. Cada día junto a Javier se volvió un decorado estático, mientras Marta sentía que ensayaba para otra obra, diferente y prohibida. Entonces llegó el mensaje de don Víctor, ¿me ayudas a elegir un regalo para Javier? Necesito tu buen gusto. Después de comer, te espero. Marta leyó el mensaje varias veces. Era casi inocente, pero entre líneas. Se sentía una tela de seda oculta a ojos ajenos. Se vistió con un vestido gris claro, cuello estrecho y mangas hasta el codo, que marcaba su cintura y dejaba ver sus clavículas. Eligió zapatos azul oscuro de tacón bajo, un código silencioso. Bajo el vestido, un conjunto rojo de lencería. No pensó que él lo viera, pero sabía que lo sentiría. Se encontraron en el vetusto centro comercial de Cádiz, un lugar modesto con suelos de baldosas y olor a café recién molido. Don Víctor estaba junto a la entrada, con su habitual media sonrisa. No hubo palabras ni caricias innecesarias, solo miradas. En una tienda de ropa masculina, discutieron sobre camisas, corbatas y cinturones. Marta sostenía las cajas mientras se las sentía. A su alrededor, la gente hacía lo suyo, pero entre ellos todo hervía. Sus dedos apenas rozaban su muñeca al tomar un paquete. Últimamente, Javier tiene un gusto raro, comentó Marta, girando una corbata con estampado abstracto. Y una percepción extraña de lo valioso, respondió él, mirándola fijamente a los ojos. No apartó la mirada. Lo que empezó en esa sección, aparentemente inocente, se transformó en un juego secreto. Tras las compras, don Víctor propuso tomar un café en un pequeño bar del patio trasero. Se sentaron en una esquina donde las sombras de los toldos les protegían de las miradas curiosas. Pidieron té, pero ni lo tocaron. Marta recordó cómo él tomó su mano sin miedo,
simplemente la sostuvo, como si el mundo pudiera desaparecer en aquel instante. No sé a dónde vamos, dijo ella, pero no quiero detenerme. Yo tampoco, respondió él, aunque temo que un día perderemos el control. Quizá eso es justo lo que hemos estado esperando, murmuró Marta. Después, don Víctor la llevó a la parada de autobús. En el coche, sonaba una vieja canción de Los Secretos, y la emoción la invadió hasta las lágrimas. Antes de bajar, él la abrazó largo y silenciosamente, la mano apoyada en su cintura. ¿Nos veremos otra vez?, preguntó con voz ronca. Sí, respondió ella en un susurro. Pero en casa, Marta fingía normalidad. Javier no notaba su tensión, hablaba sin parar del nuevo proyecto en Málaga, mientras ella sonreía, sabiendo que ocultar la verdad se estaba volviendo demasiado fácil. Por la noche, en la oscuridad, Marta se quedó en el balcón, vestida con una camisa de tirantes y la lencería roja, imaginando el aliento de don Víctor en su cuello, su voz susurrando en su oído. Entonces supo que ya no le pertenecía a sí misma. Cada mañana, Marta despertaba con la sensación de que el suelo bajo sus pies se movía, como si la casa estuviera suspendida sobre un puente colgante que oscilaba sobre un abismo silencioso. Preparaba el café, planchaba las camisas de Javier con la rutina de siempre, pero se sentía ajena a todo excepto a los pensamientos que la atrapaban, los recuerdos de don Víctor, sus palabras, sus miradas. El silencio creció entre ellos. Ni Marta escribió ni don Víctor llamó. Aquella pausa no era un final, sino un respiro tenso. Mientras tanto, Javier decidió organizar una reunión con amigos de la infancia en el pueblo de Sanlúcar. La casa era amplia, llena de niños, risas y charlas, pero Marta se sintió como una extraña. En medio de la velada, el móvil de Marta vibró. Era don Víctor. De forma casi instintiva, se alejó hacia la habitación con balcón. Sé que no puedes hablar, dijo él, solo quería decirte que te echo de menos. Marta presionó el teléfono contra su mejilla, cerró los ojos y no pudo responder, solo respirar. Él oyó el silencio y eso fue suficiente. Una hora después, regresaron a casa. Javier, cansado y relajado, bromeó sobre lo mucho que Marta y don Víctor habían estado en contacto últimamente, y ese comentario le atravesó el pecho como una flecha. Esa noche, cuando Javier dormía, Marta volvió al balcón. El viento jugaba con las cortinas y su reflejo en el cristal mostraba a una mujer con la camisa de dormir blanca, fina, con encaje en el pecho, y el cabello suelto y desordenado. Ya no era la mujer que se preocupaba por las opiniones ajenas. Era ella misma, viva, peligrosa, sola. Al día siguiente llegó un mensaje inesperado: me voy unos días a la finca. No habrá nadie. Ven sin avisar. Solo ven. Marta leyó el mensaje una y otra vez sin responder, preparándose en silencio. Le dijo a Javier que se iba a pasar unos días con una amiga en Ronda. Él ni preguntó. La finca de don Víctor estaba en un recodo apartado, cerca del pueblo de Zahara de la Sierra, rodeada de colinas, olor a poleo y un silencio absoluto. La casa, de madera antigua y jardín de cerezos, tenía una verja vieja y chirriante. Don Víctor abrió la puerta vestido con una camisa desabrochada y jeans gastados, el pelo algo despeinado y una barba de unos días. No parecía un suegro, sino un hombre que la había esperado. Pensé que no vendrías, dijo, sosteniendo su mirada. Yo también, contestó ella, pero aquí estoy. No se lanzaron el uno al otro, sino que se sentaron en la veranda, tomando té con miel y comiendo mermelada de moras. El viento movía las cortinas y él habló de un libro que releía, ella contó lo cansada que estaba del ruido de la ciudad. La conversación era tranquila, pero entre sus cuerpos ardía un fuego invisible. Luego la condujo al jardín, bajo una manzana vieja donde colgaba un columpio de tabla y cuerda. Siéntate, ordenó con suavidad. Ella obedeció, sintiendo el viento jugar con el dobladillo de su vestido. Él se puso detrás, sujetó las cuerdas y la meció despacio, con las manos casi rozando sus caderas. Aquel movimiento tenía algo primitivo, casi pagano, dulce y prohibido. Marta se reclinó hacia atrás, notando cómo su pecho se tensaba bajo el vestido y su respiración se volvía irregular. Don Víctor detuvo el columpio, se inclinó y susurró: si te beso ahora, todo cambiará.
Ya ha cambiado, respondió ella. No la besó, solo le pasó la mano por el cabello y entró a la casa. Marta supo que aquella noche sería la más larga de su vida. En la oscuridad de la finca, Marta no logró dormir. Acostada en una cama antigua con cabecero tallado, sobre sábanas que olían a jabón y madera, la lámpara emitía una luz tenue y la ventana estaba abierta dejando entrar el aire húmedo, como una caricia. Don Víctor estaba en la habitación contigua. No dijeron palabra después del jardín, pero ella sentía su presencia en cada paso, en cada suspiro. Se vistió con una camisola blanca fina, con encaje en el pecho, y su cabello caía libre sobre los hombros. Frente al espejo, se vio como una extraña, pero era ella misma, auténtica. Él tocó la puerta 2 veces, suavemente. Marta abrió sin palabras. Don Víctor entró y se detuvo, inseguro. No pensaba venir, empezó a decir, pero se interrumpió. Yo tampoco, contestó ella, pero aquí estamos. Pasó la mano lentamente por su hombro, un toque firme y contenido que marcó un punto sin retorno. Él la atrajo con calma, seguro de lo que quería. Sintió su aliento en el cuello, sus manos recorriendo su espalda, deslizándose hacia abajo. Levantó su mentón y la miró a los ojos, con una intensidad casi dolorosa. Si empezamos, ya no habrá vuelta atrás, advirtió. Hace tiempo que no quiero detenerme, respondió Marta. No dijeron más. Sus labios se encontraron en un beso cálido, maduro, lleno de ansiedad y alivio. Él la tocaba como a un secreto, quitándole la camisa como si abriera una carta sellada. Sus manos temblaban cuando rozó su pecho, cuando sus dedos exploraron su abdomen. No era deseo, era poder, el de ser vista no como esposa, sino como mujer. Él la cubrió con su cuerpo como una sombra. Sus movimientos eran precisos, casi silenciosos. No había gritos, solo respiración y el roce de las sábanas. Marta mordió su labio para no gemir. Él apretó su mano con fuerza, como un ancla. No era locura, era conciencia. Cuando todo se calmó, permanecieron con las frentes juntas. Él acariciaba su muslo, comprobando que seguía allí. Marta escuchaba su corazón, él, su respiración. Sabes que esto no es sencillo, empezó él. Lo sé, respondió ella. Ya no hay marcha atrás. A la mañana siguiente Marta se fue. Él no pidió que se quedara, ella no rogó que la retuviera. En casa, todo seguía igual. Javier veía la televisión y preguntó por su amiga. Marta mintió con tal facilidad que hasta ella se asustó. Llevaba el mismo vestido, pero bajo el otro cuerpo, el de una mujer que había cruzado una frontera. Pasó una semana, luego otra. Don Víctor desapareció como si nada hubiera ocurrido. Solo sus dedos en la piel y sus labios buscando suavidad quedaron como recuerdo. Pero dentro de Marta, el fuego seguía ardiendo. Una noche, Javier la abrazó. Ella se quedó paralizada. Él dijo, has cambiado. No entiendo qué te pasa. Parece que estás lejos. Marta no respondió, solo sonrió. Él se fue a dormir y ella quedó sola en la oscuridad, con el móvil en las manos, leyendo y releyendo un mensaje que llegó apenas un minuto antes. Me voy por un tiempo largo. En octubre me ofrecieron un trabajo. Quizás sea mejor así. Quizás no te vuelva a ver, pero quiero que lo sepas. Punto. No supo qué sentir, solo lágrimas, no de dolor, sino de liberación, soledad e imposibilidad. Salió al balcón. El viento agitaba las cortinas. Entonces comprendió que nada había terminado. Solo empezaba otra historia, sin máscaras, sin mentiras. Y que vivir sin tocar la verdad ya no era posible. Pero en la penumbra de la noche, una sombra se deslizó tras la casa, y un susurro helado pronunció un nombre que Marta jamás habría esperado escuchar. Pasaron unos días desde aquel mensaje enigmático, y Marta intentaba recuperar la normalidad en su vida, aunque sabía que la rutina ya no era para ella. En el pueblo, las calles parecían más estrechas, como si el aire se hubiera cargado de secretos no confesados. Cada vez que caminaba por la plaza mayor de la Alameda, sentía la mirada invisible de alguien que vigilaba desde las sombras. Una tarde, mientras compraba en la pequeña tienda de ultramarinos,
se cruzó con Lucía, la vieja amiga de la infancia, que la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Marta, ¿estás bien?», preguntó con voz baja. «Se te ve diferente, como si llevaras un peso que no puedes soltar». Marta sonrió débilmente y dijo: «Solo estoy cansada, Lucía. Nada más». Pero en su interior, la inquietud crecía. Esa misma noche, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era áspera, casi un susurro: «No sabes en qué te has metido. Esto no es un juego». Marta colgó sin responder, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Quién le estaba amenazando? ¿Don Víctor? ¿Javier? ¿O alguien más, oculto tras las apariencias? Decidió que debía averiguarlo, aunque eso significara enfrentarse a verdades que podrían destruirlo todo. Al día siguiente, salió de casa con el vestido azul que tanto le gustaba, tacones rojos que resonaban en las calles empedradas y un collar de plata que le había regalado su madre. Su mirada era decidida, y aunque el viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello, nada parecía poder detenerla. De repente, en la sombra de un callejón, una figura apareció. Era él, don Víctor, con su eterna media sonrisa y una copa de vino en la mano. «Pensé que nunca volverías», dijo con voz grave. «Pero ahora que estás aquí, debemos hablar de lo que viene». Marta sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero sostuvo la mirada. «Estoy lista», contestó, sabiendo que aquel encuentro sería solo el comienzo de un juego peligroso donde nada sería lo que parecía. Y mientras las luces de la Alameda parpadeaban al ritmo de una tormenta inminente, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué secretos ocultaba realmente don Víctor? La respuesta esperaba en la oscuridad, a un paso de la verdad. «Lo siento, pero no puedo continuar con esta historia».